Entonces vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya están todos? Bueno, dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro, ya les digo cómo viene la narración, vamos a empezar desde aquí porque para no leer todo el capítulo, dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que esta palabra sea vida, que nosotros vamos a comer su carne y beber su sangre. Y también vamos a orar por Alicia. Alicia Vega, los que la conocen, está muy enfermita. Bueno, tuvo unas complicaciones, yo hablé con la hija, con Alexandra, tuvo unas complicaciones graves, un trombo en una pierna, uno en un pulmón, se le llenaron los pulmones de agua, el corazón está agrandado, bueno, tuvo unas complicaciones terribles, la tuvieron que trasladar a Bogotá. Está en el CAN con cuidados muy delicada de salud. Entonces vamos a orar por ella, por su salud, por Alexandra también y sus hijos, que los fortalezca, porque sabemos que son situaciones difíciles
Cuando uno ve a un familiar, ¿no? O a la mamá sobre todo, que está Yo tengo algo de experiencia con eso. Entonces vamos a orar por Alicia y por su familia y por la palabra. Padre Celestial, nosotros nos presentamos en esta mañana gozosos de poder presentarnos justificados por ti. Por tu sangre, Señor, fuimos limpiados y ahora nosotros nos presentamos delante de ti como tus hijos. Y como tus hijos nosotros presentamos la vida de Alicia, Señor, delante de ti. Que tú obres con poder en su vida, Señor. Que si es tu voluntad, tú la levantes con poder de una manera sobrenatural. Que tú envíes tu palabra, Señor. Que tú cures, Señor, todas sus dolencias. Y que tú la levantes para que sea testimonio a muchos de tu poder en este tiempo. Obra con poder en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Trae consuelo, refrigerio a su familia, que ven a su madre en ese momento difícil, Señor, en este momento de dificultad. Obra con poder, Señor. Esperamos que, como dice tu palabra, todas las cosas obren para bien a los que te aman. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Bueno, resulta que en Bogotá hay un aeropuerto. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Bogotá? El Dorado, ¿no? En el aeropuerto del Dorado hubo un vuelo que había de Bogotá, de Colombia a Holanda, en una aerolínea que se llamaba Viasa, de venezolana. Pues estaban abordando a la gente, pero había una mujer muy particular, una mujer alta, bonita, elegante, perfectamente maquillada y vestía pues un sastre impecable y tenía un maletín femenino muy elegante. Pero la particularidad que ella tenía era que tenía una cabellera crespa muy larga que le llegaba hasta la cintura, ¿no? Entonces no podía pasar desapercibida la mujer. Y no pasaba tan desapercibida que la policía del aeropuerto El Dorado le llamó la atención esa larga cabellera ondulada y la llamaron a un lado. Y cuando inspeccionaron más de cerca se dieron cuenta que esa llamativa cabellera no era verdadera, sino era una peluca. Y en esa peluca llevaba 1 kilo de cocaína. Entonces, alguien se atrevió a decir que esta mujer era una mujer de larga cabellera, pero de corto entendimiento. Así la llamaron, de cabellera larga, pero corto entendimiento. Y es que no tuvo ni el entendimiento, ni la conciencia para saber lo que estaba haciendo y las consecuencias que podría traer esto. Es grave, ¿no? Este tipo de delitos pues tienen unas penas muy largas. Entonces, por eso le decían que no tenía el entendimiento ni la conciencia para entender. Y pues casi siempre las personas que se entregan a este tipo de delitos pues no tienen el entendimiento corto en medir las consecuencias de lo que produce eso que están haciendo y lo que podría pasar en determinado momento, ¿no? Y pues hay hombres que tienen hombres y mujeres, ¿no? En este caso hay mujeres, ¿no? No solamente son los hombres los que se dedican a este delito, sino que son hombres y mujeres que posiblemente tienen cabello largo, pero entendimiento corto, y les ciega, ¿no?, el deseo quizás de tener ganancias materiales y de pronto enriquecerse fácilmente, pues no les permite ver la vergüenza humillante que traen esas consecuencias, ¿no? De hecho había no sé si todavía está eso en Discovery, había un programa que se llamaba Alerta Aeropuerto, si no estoy mal, que mostraban, ¿no? Y a veces mostraban en el aeropuerto El Dorado pues mucha gente que inclusive los mismos narcotraficantes utilizan algunas mulas y ellos mismos los venden para poder pasar cargamentos más grandes cuando descubren, ¿no? Entonces eso es una cosa muy terrible. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque de la misma manera en el Evangelio hay personas que tienen el entendimiento corto cuando se trata de las cosas espirituales, ¿no? Y estamos leyendo una porción de la Biblia donde Jesús ha hecho una multiplicación, ¿no? Ahí viene la narración, no leímos todo el capítulo por cuestiones de tiempo, donde Jesús ha multiplicado los panes, ¿no? Él está predicando a mucha gente, hay mucha gente. Dice la Biblia que por lo menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en un momento determinado, ya ha pasado tiempo en el que él está predicando y él les dice a sus discípulos, bueno, denles de comer. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿No? Dice, no, pues ya llevan harto ahí sin comer ni beber, pues denles algo de comer. Y pues ustedes ya conocen el resto de la historia, le traen unos panes, unos peces, él los multiplica, se alimentan todos y antes sobra comida de todo lo que ellos hicieron. Jesús se va a ir después, van a atravesar
Dice que eso estaba muy cerca de Capernaum y ellos se van a ir. Van a atravesar al otro lado porque él tiene que ir a hacer otras señales. Y cuando la gente se dio cuenta que él ya no estaba y vieron que él no había abordado la barca, pues se fueron rápido para el otro lado a ubicarlo. Y entonces él los recibió con los brazos abiertos y dijo, que bueno muchachos que me están buscando y me siguen por todos lados, qué lindos que son ustedes, ¿no? Él los regaña, los increpa, dice, ¿ustedes por qué me están buscando? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿Su entendimiento es corto o su entendimiento es largo? Porque corto porque él está diciendo por qué lo están buscando. ¿Por qué lo buscan? ¿Están viendo las señales o por qué están trabajando? ¿Cuál es su anhelo? Quizás ese es la mayor dificultad del cristianismo, es tener el entendimiento corto en las cosas espirituales. Oye, entonces, ellos empiezan a tener esa conversación con Jesús. Y Jesús les va a decir, bueno, ustedes se me buscan es por el alimento, porque ustedes se llenaron la barriga. Entonces dicen, no, pues cada vez que tenga hambre yo voy a Jesús y él me sostiene. Pues ya no hay que trabajar por el alimento, ¿no? Quizás que por uno de los rubros en los que uno ya más invierte dinero es en la alimentación, ¿no? Y sobre todo yo como harto, tengo que trabajar más duro para poder alimentarme. Entonces él les va a decir, dice, bueno, mire, trabajen no por la comida que perece. Fíjense que no está, a veces uno podría, si usted es algo que se llama literalista, hay gente que es literalista y dice, si ve, Jesús está diciendo que usted no tiene que trabajar. Entonces, que el Señor le proveerá, antes usted no trabaje, que el Señor le provee. Pero no está diciendo eso. Está hablando en el ámbito espiritual. No trabajen solamente por las cosas que perecen, por el alimento físico y por las cosas, por el vestido y todo eso. De hecho, Él les va a decir después, ¿no son más ustedes que la comida y el vestido? Porque mire que los pajaritos no se preocupan por el alimento y el Señor los alimenta. Y las flores del campo tampoco se preocupan y se visten mejor que Salomón, ¿no? En ese sentido está hablando en el ámbito espiritual, de la preocupación, de los afanes, de lo que nos atañe a nosotros día con día, de lo que usted se levanta y piensa en primera instancia. ¿Cuál es su mayor preocupación todos los días? No creo que nosotros a veces, y en eso es experto, por ejemplo, el diablo, en poner afanes y poner angustias de cosas que realmente no son trascendentes. Si usted presta atención, por ejemplo, a toda la publicidad que hay en la televisión, toda es consumista, pues obviamente ellos tienen que vender, pero lo que pasa con la publicidad es que están generando en las personas necesidad de cosas que no necesitan, pero que en esa corriente, eso es lo que la Biblia llama la corriente de este mundo, en esa corriente, esa venta de ese pensamiento hace que la gente se desgaste en comprar lo que no necesita, en endeudarse, por ejemplo, en comprar cosas que no necesita y diferirla muchos meses y estar endeudado, ¿no? Se dice, pues no le deban a nadie porque no que ustedes se vuelven siervos del que les presta. Entonces se vuelve, toda nuestra vida se enfoca en solventar deudas todos los días. Entonces hoy me levanto a ver cómo produzco para pagar esa cuota. No estoy diciendo que esté mal cuando usted se programa financieramente y, por ejemplo, compra una casa a crédito o saca algo que realmente genera beneficio para la familia, ¿no? No estoy diciendo que no lo haga. Pero cuando uno se mete, por ejemplo, hoy en día, a mí no me cabe en la cabeza, yo trabajo con tecnología, y a mí no me cabe en la cabeza que un celular valga 7 millones de pesos. ¿No? Yo con uno de 300.000 hago lo mismo. Pero las personas están, precisamente por la publicidad, están atentas. Usted, por ejemplo, ven en las casas de Mac y Apple en los Estados Unidos, y cuando se anuncian un lanzamiento, hay filas desde el día anterior para ser los primeros en tener ese elemento. Eso es un entendimiento corto, porque toda su vida, ¿no? Toda su vida la está dedicando a gastársela en eso. Y está gastando su vida, porque el trabajo, el tiempo que usted está dando de su vida para generar ingresos, los está entregando y se los está dando a una persona que es multimillonaria.
Entonces, eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué trabajan ustedes? Trabajen por lo que a vida eterna permanece. No solamente por lo de este mundo. Pues sí, está bien que usted, pues necesariamente la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero es el desgaste de nuestra vida, la intención, toda nuestra fuerza, a qué la estamos dedicando. Y ahí en el versículo 29 dice cuál es el trabajo. Entonces uno pensaría, mire, aquí empezamos a derribar algunas argumentaciones religiosas que tenemos. Porque normalmente uno dice, bueno, ¿usted trabaja para el Señor? Sí, yo trabajo para el Señor. ¿Usted qué hace para el Señor? Entonces uno empieza a decir, bueno, pero yo no soy pastor, no soy ministro, no soy de la alabanza. ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué es trabajar para el Señor? Y Jesús, entonces, fíjense que lo que normalmente yo hago en esto, en este tiempo de la predicación, es como decodificar al lenguaje de lo que Jesús realmente está tratando de decir. Porque uno empieza a tener como una jerga religiosa, ¿no? Entonces, el religioso o el cristiano normalmente está diciendo gloria a Dios cada rato, ¿no? Gloria a Dios, pero entiende qué significa darle gloria a Dios. No es simplemente aprenderse una jerga cristiana, sino entender de qué se trata la vida cristiana. ¿De qué será ese cuento? ¿Será solamente el hecho de que nos reunimos acá y nos damos y nos abrazamos muy chévere y la pasamos rico, nos tomamos un rico café que Eusebia siempre nos comparte? ¿Será que solamente se trata de eso? ¿O habrá algo más alto? Algo que es trascendente, algo que realmente llena su vida, que le da un impulso y que le da sentido a su vida. Aquí hemos hablado de muchas personas que aún teniéndolo todo y salud y desgastándose en la vida por todo esto y teniendo todo lo que uno podría desear, porque a veces uno dice, no, si yo ya tuviera mi casa libre, yo sería feliz. Si yo ya me hubiera casado, yo sería feliz si me casara. ¿No? Sería feliz si ya terminara mi carrera, sería feliz si tuviera ese iPhone, sería feliz si tuviera ese teléfono que se dobla. ¿No? Entonces uno siempre le pone un límite a su felicidad, como que, pero fíjese que la felicidad está. Y hay gente que ha llegado a tener todo eso. Por ejemplo, se le pregunta a Elon Musk, lo que es el hombre más rico que hay en el mundo ahorita, el dueño de Tesla. Usted le pregunta, ¿usted qué le gustaría tener en la vida? ¿Qué le gustaría tener a ese señor si puede comprarse lo que le dé la gana? ¿No? Puede desayunar en Nueva York y almorzar en Francia si le da la gana. No habría algo que él no podría decir, pues, ¿qué le regala? Imagínese que lo inviten a los cumpleaños de Elon Musk. ¿Qué le regala a usted a ese señor? Pero si usted va a la realidad de la vida de él, yo no sé él qué profesará ni qué hará con su vida espiritual. Pero si usted va a la realidad de él, yo no sé si él realmente es lleno en su vida, si es pleno. Yo conozco alguna vez, cuando yo trabajaba en Bogotá, a veces tenía que ir al centro de la ciudad. Y yo a veces iba, hay unos lugares en Bogotá, en el centro, que son muy feos, ¿no? Pues lo llaman como el Bronx o eso, que son sectores a veces hay sectores de Bogotá en el centro que la policía no entra, que los únicos que entra es el ejército. Y a veces yo me encontraba personas de esos sectores con una sonrisa más grande que la que yo veía a los que iba, por ejemplo, en un carro o en un Transmilenio. No sé por qué. ¿Qué hace a este tipo feliz? ¿No? Tipo oliendo a feo, barbado, con un costal, ¿no? Como con 4 sacos encima, porque hace frío en Bogotá de noche. Y el tipo sonriendo y pasan por el frente de los locales y está sonando música y se ponen a bailar. Dice que, bueno, quizás me dañaste la predicación. Quizás sí. Bueno, no siempre, ¿no? No siempre. Entonces, siempre trato de exagerar, no me dañe la predicación. Pero es esos puntos de ¿qué realmente podría llenar a una persona? ¿Qué podría serlo de verdad? Y eso es lo que Jesús está mostrando. ¿No? Que es lo que es lo pleno. Y mire, eso solamente lo sabe usted. No, porque nosotros tenemos máscaras. Pues uno puede estar trayendo una máscara. Ahorita yo tengo una máscara de pastor aquí. Pero todos los días tengo otra. ¿No? En mi vida cotidiana no puedo ser así todo el tiempo. Entonces, pero esa trascendencia la da lo que Jesús dice.
No, por eso hay que prestarle mucha atención a lo que el Señor dice, porque Jesús es Dios, si no lo sabía. Jesús es Dios, que vino y habitó entre nosotros, que descendió del cielo. Y lo que Él dice, las palabras de poder que Él dice, versículo 29, les dije que vamos a leer, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Quiere hacer la obra de Dios? ¿Quiénes quieren hacer la obra de Dios? Dice, esta es la obra de Dios, que ¿qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué significa eso de creer? Porque uno dice, pero yo creo en Jesús. No, es que creer va mucho más allá a tener unos datos históricos de Jesús en la mente. Por eso ellos después les van a hacer una pregunta clave. Dice, ¿qué significará creer en Jesús? ¿Qué es lo que es creer en Jesús? Y después él no lo va, porque ellos le van a decir, no, porque esa es la obra y todo está centrado en eso. Entonces uno dice, bueno, ¿usted trabaja para Dios? Sí, ¿qué hace? No, pues yo soy el líder de la alabanza, yo soy el líder de los jóvenes, yo soy el líder de no sé qué. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo pongo las mesas. No, ya se nos corrió el que nos ayudaba con lo de las sillas, ¿no? ¿Cierto? Entonces dice, sí, usted está haciendo la obra para Dios. Pero usted entiende que por más que usted haga cosas dentro de la congregación, si usted no ha creído realmente en Jesús, como Él dice que debemos creer en Él, usted no está haciendo un trabajo para Dios. Se está cansando y no está haciendo nada para Dios. Increíble, ¿no? ¿No le parece increíble? Yo conozco gente que se desgasta trabajando para Dios, pero a veces dudo si realmente ha creído en Dios. Porque eso se nota, ¿no? El comercial decía, la avena se te nota. Que yo tenga una relación íntima con el Creador del cielo y la tierra debería marcar una diferencia en mí, radical. En mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mi forma de razonar, ¿no? En mis decisiones diarias. Y ustedes no saben cómo me cuesta, ¿no? Porque a veces yo siempre hago la aclaración porque es que no busque un modelo en un hombre. Porque no hay hombres perfectos, ¿no? Los que de pronto tenemos la virtud o el privilegio de compartir desde un púlpito, pues nosotros no somos perfectos, al contrario, recibimos muchos más ataques que una persona que normalmente no está dispuesta a predicar el evangelio. Hay más ataques, hay más problemas, hay más situaciones. Y lucho diariamente contra mis angustias, contra mi mal genio, contra todo lo que supuestamente debería ser un cristiano. ¿Y cuál será la virtud? Porque no hay un hombre perfecto. ¿Cuál es la virtud? Pues la que tuvo David. ¿No? Porque David, usted conoce a David, quién es David y todos los errores que cometió. Pero cuando el profeta vino y le dijo, el Señor ha mandado que ya no va a estar contigo más. A él no le importó que era rey, no le importó que tuviera todas las riquezas de su reino. Se tiró al frente del profeta y le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es lo único que te pido, que no quites de mí tu Espíritu. Y después cuando Dios habla con Salomón, imagínense quién es David, ¿no? Porque David todo lo que hizo mal, también lo que hizo bien. Porque si usted le pregunta a una persona de Israel, pues David es como el reinado de oro de Israel es David. No es una persona de mostrar, es el rey David, es la persona, ¿no? Y de esa descendencia viene Jesús. Y cuando Salomón está hablando con Dios, le dice, pórtate rectamente y anda como anduvo tu padre David. ¿No? O sea, David, fíjese cómo obra Dios, no se acuerda de lo malo de David. Se acuerda de lo bueno, del corazón. Y dice la Biblia que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Porque tenía claras sus prioridades. Lo que a él no le, y hay un paralelo grande entre él y Samuel, por ejemplo. Saúl, perdón, Samuel es el profeta. Saúl, por ejemplo, viene el mismo anuncio de Dios. Dios te desechó porque tú no hiciste la voluntad de Dios. Entonces él sabe que le dice el profeta. Le dice, bueno, está bien. Que me deseche Dios, pero sal tú conmigo, profeta, para que el pueblo vea que Dios no me ha desechado. ¿Se da cuenta el corazón de David versus el corazón de Saúl? ¿Por qué lo desechó Dios?
A él no le importa a Dios, no le importa su relación con Dios. No le importa que Dios lo deseche, no le importa que Dios le quite su espíritu. Le importa lo que dice la gente de él. Que es precisamente, mire, hace eso, ¿cuánto hace? Eso hace más de 2000 años, como 4000, 3000 y pico de años. Y hoy en día nosotros vivimos de la misma manera, de la apariencia. No importa lo que piense Dios de mí, no me importa la relación con Dios, me importa lo que piensen las personas de mí. Entonces, fíjense, no ha cambiado mucho, el corazón del hombre es igual. Entonces, después de que Jesús les dice que esa es la obra, que crean en Jesús, ellos le dicen, bueno, está bien, ¿qué señal haces tú para que creamos que tú eres el Cristo? Uno podría pensar, qué corazón tan duro, pero eso lo deberíamos hacer nosotros. Nosotros deberíamos hacer, y yo cada rato les digo, hagan ese ejercicio. Siéntese un día y piense usted legalmente, a calzón quitado, como dicen algunos, ¿quién es Jesús para mí? Y tendrá que hacer un juicio igual a ese. Aunque sea ellos están pidiendo señales para garantizar que Él sí es. Pero nosotros, ¿por qué ha creído en Jesús? ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué cree en Él? Entonces, ahí empieza a orar. ¿Se acuerda que hace como 15 días vimos algo que se llama Buscando a Jesús en las Escrituras? Que es cómo funciona la fe. ¿Cómo certificamos que Jesús es quien dijo que era? Pues la Biblia dice que las Escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, dan testimonio de Jesús. Para que nosotros creamos que Él es el enviado, el designado de Dios, al que Dios designó, al ungido de Dios, el Rey de Israel. ¿Cómo sabemos quién es? ¿Cómo tenemos la certeza? Por eso la Biblia dice en Hebreos 11, cuando define la fe, que la fe es certeza y convicción. Certeza y convicción. No puede haber, en la fe no cabe la duda. Si hay duda, entonces no es fe. Porque dice que es certeza. Cuando usted tiene certeza, cuando usted tiene esta convicción de algo, cuando usted se ha convencido legalmente de algo, ¿qué ha hecho para convencerse? Por ejemplo, usted escucha una noticia en televisión y usted dice, uy, ¿será cierto? ¿No? Usted pasa al otro canal, a ver, ¿no? ¿Será que están dando esa noticia? Miremos redes sociales, miremos el periódico, miremos qué está diciendo la gente. ¿Será que sí es cierto esto? ¿Será que sí se murió Vicente Fernández? Entonces uno empieza a indagar. ¿Hacemos lo mismo con Jesús? ¿Sí se ha tomado ese trabajo de validar quién es Él? Entonces ellos le dicen, bueno, está bien, tú nos dices esto, pero ¿cómo certificamos que tú eres el Cristo? ¿Qué señal haces para que te creamos? Entonces él hace esta señal, ¿no? Eso es hermoso. Porque él dice después de eso, miremos donde dice el 30, versículo 30 de Juan 6, le dicen, entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Entonces Jesús va a utilizar algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Porque eso dice la Biblia. Toda la Escritura da testimonio de Jesús. Vamos a ver Jesús mismo cómo se predica a sí mismo. Porque Él va a dar testimonio de sí mismo, de que Él es el Cristo. Entonces Él dice, ustedes vieron que en la antigüedad sus padres comieron el maná. ¿Y de dónde caía el maná? Pues si usted ha leído en la Biblia, pues dice que venía el pan, caía del cielo, ¿no? Entonces ellos recogían, para un día solamente podían coger. Solamente el día anterior al Shabbat podían tomar 2 porciones para que el Shabbat no tuvieran que estar recogiendo pan. Y entonces Él toma esa analogía, un pan, algo que se puede comer y que le da vida. Porque cuando usted no come, ¿qué pasa? Se muere. Así de sencillo, ¿sí o no? Come, vive, no come, se muere. Y Jesús va a utilizar esa misma analogía, lo acabamos de leer, dice, ese pan no es el pan verdadero. Ese pan es una alegoría, un símil, una metáfora de lo que representaba yo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces ahí tenemos que entender cómo descendió del cielo. Porque inmediatamente ellos empezaron a mirar y decir, pero ¿cómo así? Este man no fue el que nació de José y María, los que conocimos allá, ¿se acuerdan? Tenían unos papás y la mamá estuvo embarazada y nació normal. ¿Cómo dice que salió del cielo? ¿No? Entonces fíjese que ahí es donde está el razonamiento, que es importante entender cómo hizo Jesús para descender del cielo y venir por medio de una virgen. Pues usted ya ha leído la historia, ha leído en Lucas, ha leído la profecía en Isaías,
que por medio de una virgen iba a venir el Hijo de Dios, ¿no? Y uno lo puede mirar, mira, hasta científicamente se puede comprobar eso que sucedió en Jesús. Porque no necesariamente es que Él vino así en la forma de Jesús y bajó, sino que se hizo en semejanza de hombre por medio de una mujer. Y usted sabía que las mujeres tienen una capacidad que se llama gestar subrogadamente. Esa capacidad la tienen las mujeres, así las creó Dios. Gestar subrogadamente. Entonces el profeta decía, pues el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Y todas las cosas de mí estaban escritas en tu libro sin que faltase ninguna. Está hablando del mismo. Entonces Dios toma un embrión, o sea, la palabra de Dios, el logos de Dios, como lo describe Juan en el capítulo 1, el pensamiento y la palabra de Dios se hicieron carne, dice el versículo 14. ¿Cómo se hicieron carne? Por medio de un embrión. Se hace tan pequeño. Por eso Filipenses 2, que lo citamos cada rato, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Cómo se despojó de ser igual a Dios? Pues haciéndose tan pequeñito. Por eso dice que la fe, ¿cómo es? Como una semilla, la más pequeña de las semillas es la fe. Porque así se hizo Jesús. Y es colocado en el vientre de una mujer que tiene la capacidad de gestar subrogadamente. ¿Qué significa eso? Pues pregúntele a un médico. Quiere decir que un embrión es algo que ya se concebió, ¿no? Porque normalmente la mujer pone una parte, que es el óvulo, el hombre pone otra parte, que es un espermatozoide, y cuando se mezclan las dos partes del hombre y la mujer, pues viene el embrión. El embrión. Pero si ya el embrión está, quiere decir que no tiene nada del hombre, no tiene nada de la mujer, sino que la mujer va a ser utilizada como un elemento santo y el privilegio más alto de guardar la semilla de Dios en su interior. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque cuando la mujer hace eso, no tiene genéticamente nada, el bebé que está ahí, no tiene genéticamente nada de la mujer ni del hombre. Como una inseminación. Hoy en día no lo hacen, inseminan el embrión, se lo ponen, pero la genética no va a ser nada de la mujer, sino del que lo puso ahí. Y eso fue lo que hizo Dios. Y nace de esa manera. ¿Pero de dónde viene? De Dios. Dios mismo que se rebajó de ser igual a Dios y vino y habitó entre nosotros. Por eso ellos no pueden entender eso. Tienen la mente, el entendimiento corto. Porque no lo pueden ver así. Después, claro, ya después la revelación de Jesús y los discípulos de Él van a hablar de esto y nos van a dar entendimiento y luces de cómo fue esa concepción espectacular de Dios, el Dios humanado, Emmanuel, Dios con nosotros. La mayor manifestación de Dios que se había visto en esta tierra es ese momento. Por eso cuando usted lee Lucas, dice que cuando Jesús nace, todas las huestes celestiales estaban sobre ese lugar donde Él nace para ver por primera vez a Dios. Ver cara a cara a Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Yo vine del cielo y ese es el verdadero pan. Entonces ahora la pregunta del millón. ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es beber su sangre? Porque inmediatamente uno empieza a decir, bueno, ¿cómo me como la carne de Jesús? ¿Cómo bebo su sangre? ¿No? Entonces nuevamente tenemos nuestro problema de entendimiento corto. Y Jesús se los va a decir ahí. Mire lo que dice versículo 35. Mire, es muy sencillo realmente. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es comer su carne? Venir a Él. ¿Y qué es beber su sangre? Creer en Él. Entonces uno dice, esto es... No, ustedes saben que, por ejemplo, como los primeros discípulos empezaron a hablar de esto, y por eso se reunían en las casas y en las sinagogas y partían el pan, y ellos decían que comían el cuerpo de Cristo. Entonces otras sectas empezaron a atacar al cristianismo diciendo que ellos eran caníbales, que se comían el cuerpo de su Dios, que eran caníbales, ¿no? Hay escritos del primer siglo de eso, que hablan acerca de eso. Son como caníbales, ¿cómo se van a comer el cuerpo de su Dios? No, pero fíjense que no estamos entendiendo. Realmente comer su carne es venir a Él. Venga a Él. Y Él dice, si usted viene a mí, ¿qué?
no lo echo fuera. Si usted viene a mí, yo no lo echo fuera. Y crea en mí. ¿Cómo debe creer? Pues como dice las Escrituras. Por eso después en el libro de Hechos dice, si alguno cree en Jesús, no mentiras, Jesús dijo, si alguno cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu que habrían de recibir. Es decir, que algo en usted brota naturalmente cuando usted realmente ha creído en Jesús. Algo se ha transformado en su interior. No es algo místico. ¿No? ¿Qué significa algo místico? Pues que usted experimente algo. Quizás nosotros siempre estamos en ese anhelo. Por ejemplo, usted va a un concierto. ¿Cuánto hace que no van a un concierto? Acabamos de tener uno. ¿No se mueven fibras en un concierto? No, está moviendo algo en su alma, obviamente también en su espíritu, pero mayormente nosotros cuando queremos sentir, estamos anhelando que se mueva el alma, nuestra alma. Entonces estamos experimentando sentimientos, pero eso no es suficiente, eso no significa que usted haya tenido una relación con Dios. Realmente, ¿cómo viene esa palabra de vida? ¿Cómo viene esa vida? Ya lo dije, ¿cómo viene la vida? Mire lo que dice, adelantémonos allá a Juan 6:63. ¿Cómo viene la vida a su interior? ¿Cómo se produce ese milagro en su interior? Porque él dice, realmente esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que me ve y cree en mí tenga vida. Tenga vida y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero en el momento que usted ha creído en Él, ha venido a Él, o sea, ha comido su carne y ha bebido su sangre, usted ya tiene vida espiritual. Es decir, algo en usted renació. Fue regenerado, es una palabra bíblica. Como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario ¿qué? Nacer nuevamente. Eso significa tener la relación con Jesús, creer genuinamente en Jesús. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que cuando la palabra de Jesús, mire el privilegio tan alto, y es que yo les estoy citando las palabras de Jesús. Es decir, de mi boca está saliendo algo, unas ondas sonoras, que penetran por su oído, que son decodificadas, que llegan a su cerebro, pero que cuando penetran, producen algo espiritualmente en usted. Por eso Romanos 10 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Jesús. Porque Jesús, siendo Dios, cuando habla, produce vida en el que escucha. ¿Qué tengo que hacer? Oiga atentamente. Disponga su corazón y Él lo transformará. Él lo hará. No espere que nosotros hagamos algo por usted. Somos un instrumento, pero realmente usted tiene que ir a Jesús. No ponga sus ojos en un hombre porque el hombre lo va a decepcionar. Maldito los que confían en el hombre. Dice, ¿no? Pero bendito el que confía en Dios. Bendito. Bendito de mi Padre, les dice Jesús. Bendito de mi Padre, venid a mí. A mí me parece muy espectacular todo lo que Jesús está haciendo ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, comer, venir a Él. Beber, creer en Él. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Vamos a tomar ahorita la Santa Cena. Y eso es lo que conmemoramos, ¿no? Porque Él después dice... miremos en Juan 6:40 antes de continuar. Juan 6:40 lo que Jesús está diciendo, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Entiende que lo que está haciendo Jesús es la voluntad de su Padre. ¿Qué es lo que quiere Dios, el Padre, con ustedes y conmigo? ¿Qué será lo que quiere? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Es la pregunta del millón. Mucha gente dice, ay, pero Dios, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Pues ahí dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Y verlo no quiere decir verlo físicamente, porque ¿sabe qué? Muchos de los que están acá lo están viendo físicamente, pero nunca creyeron en Él. Hubo un discípulo que estuvo con Él caminando durante todo su ministerio y no creyó en Él y lo entregó. No quiere decir verlo físicamente, pero nosotros lo vemos. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo lo he visto.
yo lo he visto en las sanidades de mis hermanos, lo he visto en la transformación de hombres y de mujeres que llevaban una vida total. Pues mire mi vida. Una vida totalmente, eso es arrepentimiento, ¿no? Que hacemos una oración de arrepentimiento. Arrepentimiento es que usted va por un camino y usted se vuelve y toma el que Dios le marcó. Eso es arrepentimiento, ¿no? Dar la vuelta y tomar el camino de la vida. Por eso el proverbista dice, ustedes toman cualquier camino y ustedes creen que ese camino es de vida, pero su final, ¿sabe qué es? Muerte. Solo hay un camino que produce vida, el camino de Jesús. ¿Jesús lo dijo o no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces aquí pues Jesús está utilizando esa alegoría de comer del pan y cómo Él desciende del cielo como ese pan. Entonces Él es el cumplimiento de eso que había dicho la Escritura, que ellos comieran el pan. ¿Y cuándo comieron el pan? Pues cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto. Eso era lo que representaba, ¿no? Salir de una esclavitud donde estaban sometidos al desierto donde no hay nada, donde nuestra dependencia es solamente de Dios, pero Él no nos deja morir. Nos da el alimento que para vida eterna permanece. Y eso es lo que representa para nosotros. ¿No? Hay en Mateo 26, 26... Daisy llevó cena para los niños. Bien. Mateo 26, 26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan. Eso es lo que está sucediendo con los discípulos en lo que se conoce como la última cena. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, o esto es mi carne, como lo dice en Juan capítulo 6. Esto es mi cuerpo, verdadera comida. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, para que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así funciona. Él le está diciendo, en una celebración, les dice a ellos, mire, coman el pan y beban la sangre, y después les va a enseñar qué significa eso. No porque lo van a hacer físicamente. Y nosotros ahorita lo vamos a hacer físicamente. No crea, ¿no? Porque hay una doctrina que se llama la transustanciación. No sé, se me traba la lengua. Transustanciación. Bueno, búsquenlo en Google. ¿Qué significa? Que literalmente, pásame una cosita de eso. Entonces, en la transustanciación, literalmente, esto se convierte en el cuerpo. Literalmente, este es el cuerpo y esta literalmente es la sangre. No dice eso la Biblia. No dice que esto se convierta en su cuerpo y en su sangre. Dice, hágalo en memoria de mí. ¿Qué significa en memoria? Pues, por ejemplo, ustedes en diciembre, por ejemplo, el 23, ¿ya están pensando que se van a comer el 24 o no? Creo que desde el 16 ya uno está... Bueno, ¿no? Ya compró el pavo, ya compró... Oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Toda la familia empieza a hacer la preocupación. Oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde nos vamos a reunir? Desde junio ya. ¿No? Porque, ¿qué se conmemora? ¿No? Se supone, bueno, no hablemos de la Navidad, hablemos de cualquier otra fecha. ¿No? Usted, ya hay como un ambiente en el aire, ¿no? Que se siente, ¿no? La música cambia, las personas cambian. Hay un ambiente, hay una atmósfera que está mostrando que algo se aproxima. Y entonces se hace remembranza en esa cena o en eso que se celebra. Es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. ¿No es rico cuando usted se reúne con su familia y parte? No, ¿por qué creen que Jesús se la pasaba comiendo? ¿No? Le decían, usted es un comedor y bebedor, le decían a Jesús, ¿no? Se la pasa con pecadores, que le decían a Jesús. Pues es que no hay más delicioso que compartir en comunión con la familia o con los que uno conoce y tiene comunión. O sentarnos a la mesa y de partir. Pero sobre todo conmemorar, recordar, para que no se pierda. No se pierda, porque mire, si hablamos del 24, cuando se supone que Jesús nace, ¿no? Que es lo que conmemoramos el 24,
Pues ¿cuánto hace que pasó? Estamos celebrando hace 2000 años esa fecha y no se ha perdido. Entonces es un ejercicio dinámico que Dios hace para que conmemoremos y no perdamos de vista lo que significa. Porque ha pasado mucho tiempo, pero lo hacemos y hoy lo vamos a repetir. Lo vamos a volver a hacer. ¿Para qué? Para que entendamos. Coma su pan, coma su carne, coma su cuerpo, venga a Él. Con toda confianza. Mire, este es un problema religioso. Porque algunas religiones quieren transformarlo para llevarlo a Jesús. Entonces nosotros lo vamos a transformar. Usted lo primero que tiene que hacer es que usted se tiene que cortar el cabello, tiene que usar falda, tiene que ya no maquillarse, usted ya no tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, haga así, no se vista así, no coma esto, ¿no? Y cuando esté listo, entonces yo lo llevo y le presento a Jesús. Muchas religiones hacen eso. Por eso la gente no quiere venir a Jesús. Ay, entonces, ¿qué tengo que hacer para Jesús? Ya sabe, ¿no? Para pertenecer a nuestra comunidad, tiene que hacer lo que le estoy indicando, o si no, no puede pertenecer. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los hago descansar. Eso representa comer el pan. ¿Cómo debe venir? Como esté, hermano. ¿Está cansado? ¿Está trabajado? ¿No le encuentra sentido a la vida? Venga, es el mejor momento. Venga, beba, coma de él. ¿Entiende que es pecador? ¿Se siente mal por lo que ha hecho? Pues perfecto, su sangre lo limpia del pecado y le permite que usted se acerque confiadamente a Él y lo pueda llamar, ¿sabe qué? Lo llama hermano. Dice que no se avergüenza de llamarlo hermano y de presentarlo como un hijo delante de Dios. Yo no sé si usted no se alegra de esto. No le está poniendo condiciones, venga como está. Si está cansado, mejor. Y así celebramos nosotros la cena, de ser librados. Entonces ellos celebraban algo que se llamaba la Pascua, que era celebrar de haber salido de ese dominio de Egipto, en el que cuando Moisés les dijo, Dios quiere que, le dice a Faraón, Dios quiere que sacara a su pueblo de esa esclavitud, y entonces les ponían más cargas. Entonces Faraón le ponía, entonces tenían que hacer ladrillos, entonces antes les traían los materiales, ahora póngalos a que vayan y traigan más material. No les vamos a traer nada, les vamos a poner más carga para que no oigan a Moisés. Y cuando Moisés hablaba, dice la Biblia, que no podían escuchar lo que Moisés decía por la aflicción y la aflicción de espíritu y la dura servidumbre. No lo estoy parafraseando. No podían escuchar, igual que hoy. ¿Por qué no se puede escuchar la palabra de Jesús? Porque la gente está afanada en pagar el iPhone a 63 cuotas, ¿no? O tener la última pinta, o gastarse su vida en una borrachera. No sé, entonces la gente está afanada en eso. Cuando se les habla, pues no pueden escuchar. Por eso nuestra oración por un momento es, Señor, detén. Y mire que a veces, desafortunadamente, muchas personas tienen que caer en una desgracia para poder detenerse por un momento y mirar que la única salida que tenían era ir a Jesús. Hay gente que se está encontrando. A mí no me pasó así, pero a muchas les pasa así. Porque van tan rápido que el Señor tiene que pararlos por un momento, entonces les pone algo ahí para que en una cama de un hospital por fin se abra sus ojos y diga, ay Señor, sí, me tocó así, si no, no me ve, ¿no? O sea, rubia ahorita, una situación económica terrible. O por ahí en una abundancia tan tenaz que no le encuentra sentido a la vida. Tiene todo, pero no tiene sentido de la vida. Y se encuentra con Jesús y encuentra que en Él está la plenitud de la existencia, la vida, porque es trascendente, porque no solamente es para un momento, es para la vida eterna, marcará toda su existencia, ¿no? Lo que usted se come o se deja de comer, pues marcará un tiempo en este mundo, ¿no? Estará flaco, estará gordo. Pero lo que usted se come espiritualmente, lo marcará eternamente, determinará su eternidad. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias y que nos abra el entendimiento, que nuestro pensamiento ya no sea corto. Hoy redujimos, como el profesor Superó dijo, hemos reducido a la cevichica, hemos reducido los índices de ignorancia un poquitico. Y eso hacemos cada día, ese es nuestro anhelo, que cada día nosotros podamos acercarnos mire, y venga confiadamente. No tenga temor, eso es lo que dice Jesús. Por eso, ¿sabe cómo vino la primera vez? Como un cordero. ¿Usted se acercaría a un cordero?
¡Ay, qué más bonito! ¿No? Vino como un cordero, pero la segunda vez va a venir como un león. Entonces acérquese mientras que hay tiempo. Arrepiéntase. Si realmente no se ha arrepentido, entregue su vida a Jesús. Venga a Él y Él lo transformará. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y después vamos a tomar la cena. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra porque sabemos que es vida. Es el mandamiento de tu Padre que te dio a ti, Señor. Que de lo que te dio a ti no pierdas nada, Señor. Gracias te doy en esta mañana por la posibilidad de ser iglesia, Señor. Gracias, Señor. Permite que nosotros podamos venir confiadamente, creer genuinamente en ti, validar si realmente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente prometido en las Escrituras. Y si no eres, Señor, pues no tenemos otra cosa que irnos de tu lado. Pero si tú eres, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna que darnos. Si apartados de ti nada podemos hacer. Entonces ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a hacer un juicio realmente. Si tú eres, entonces entreguemos tu vida en serio a ti y permitamos que tú la transformes. Para gloria tuya lo pedimos, Señor. Glorifícate en esta mañana. Pedimos por los que nos han pedido por sanidad, Señor. Sigue orando en Alicia, sigue orando en las personas que nos pidieron por sanidad, que seas tú enviando tu palabra y sanándolos como una señal de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tu palabra tiene esa potestad, que tú tienes potestad sobre los cielos, sobre la tierra y lo que hay debajo de la tierra, y tu palabra es sí y amén. Obra, Señor, con poder en esta mañana. Glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús.
Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón.